Algunas historias no solo persiguen tus sueños, cambian la forma en que ves el mundo. Después de esto, nada se sentirá igual. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y qué hora es? Bienvenidos al corazón del terror, donde las pesadillas cobran vida. La noche estaba impregnada de un silencio denso, el tipo de silencio que se hunde en los huesos, frío, pesado, inquebrantable. La morgue, enterrada bajo el hospital de la ciudad, era un lugar intacto por el tiempo. Sus luces fluorescentes parpadeaban contra las paredes de azulejos, proyectando sombras que no siempre parecían pertenecer a algo. En su interior, el aire llevaba el picante estéril del antiséptico, pero debajo de eso, algo más persistía. Un olor que no debería estar allí. Algo viejo, algo que observaba. Sergio, el encargado del turno nocturno, siempre se había dicho a sí mismo que los muertos no le asustaban. Eran los vivos los que temía. Pero últimamente, no estaba tan seguro. Esta noche, estaba solo. O al menos, debería haberlo estado. El zumbido de las luces sobre su cabeza vibraba contra el silencio mientras caminaba junto a los cajones de acero que albergaban los cuerpos, sus guantes de goma chasqueando al ajustarse a sus manos. Su turno apenas comenzaba, y solo había una nueva llegada, un yondo, traído tras un accidente de coche. Los papeles permanecían intactos en el escritorio, con una mancha de café en la esquina, como si alguien hubiera intentado beberse la inquietud de manejar lo desconocido. Sergio tiró de la pesada puerta metálica, dejando que la niebla fría se derramara al revelar el cuerpo en su interior. Hombre, treintañero, rostro parcialmente cubierto por un vendaje sobre la sien. Nada inusual, nada fuera de lugar. Y, sin embargo, un ruido, suave, ahogado, detrás de él. Su respiración se detuvo en su garganta mientras se giraba, escaneando la habitación vacía. El único sonido era el leve zumbido de las unidades de refrigeración, constante como un latido. Sacudió la cabeza y murmuró para sí mismo: «Contrólate, Sergio». Pero en el momento en que volvió la mirada al cuerpo, un susurro, justo detrás de su oído. No eran palabras, solo aliento, caliente, húmedo. Un escalofrío recorrió su espalda, cada nervio de su cuerpo gritándole que corriera. Pero no lo hizo. No podía. En su lugar, exhaló bruscamente, forzando una risa. «Si intentas asustarme, lo estás logrando». Silencio. El aire ahora se sentía más pesado, la habitación apretándolo como una jaula invisible. Extendió la mano para cubrir el cuerpo cuando la mano se movió. Sergio retrocedió tambaleándose, su aliento convirtiéndose en hielo en su garganta. Solo un espasmo. Eso se dijo a sí mismo. Los cadáveres a veces se estremecían. Los nervios aún disparaban impulsos. Ocurría todo el tiempo. Pero entonces, la cabeza giró. No fue un espasmo, no fue un tic, fue deliberado. El vendaje se deslizó, revelando algo debajo, algo incorrecto. La piel no era gris con la muerte. Se estaba moviendo, pulsando, como si algo reptara bajo la superficie, intentando salir. Los pies de Sergio se negaron a moverse, su cuerpo entero paralizado mientras la boca debajo de los vendajes comenzaba a curvarse en una sonrisa. Los labios se agrietaron. Se estiraron demasiado. Los dientes, demasiado afilados. Entonces, habló. «No deberías estar aquí». La voz no era humana. No del todo. Llevaba un eco, como si una docena de voces hablaran al unísono, superpuestas en una sinfonía caótica de algo antiguo. Algo inhumano. Sergio tropezó hacia atrás, derribando una bandeja de herramientas. El metal chocó contra el suelo, pero el sonido fue devorado por el opresivo silencio que le siguió. La cosa en la mesa se incorporó. El aire a su alrededor pareció distorsionarse, como el calor elevándose sobre el asfalto en un día de verano. Pero no era calor. Era algo más frío, más profundo. Sergio hizo lo que cualquier hombre racional haría: corrió. Sus botas golpeaban el suelo de baldosas mientras se lanzaba hacia las pesadas puertas de la morgue, su respiración saliendo en jadeos desgarrados. Pero en el momento en que sus manos tocaron el metal, no se movieron. Las puertas estaban cerradas. No cerradas. Algo las sostenía. Se giró, presionando la espalda contra el metal inflexible. La morgue ahora era diferente. Las sombras se habían alargado, retorciéndose en formas grotescas que no pertenecían a nada de la habitación.
Las luces sobre su cabeza parpadeaban en un patrón lento y deliberado. Encendidas, apagadas, encendidas, apagadas, como un latido. Y en el centro de la sala, la cosa estaba de pie. Pero ya no era el Yondu. Había cambiado. Su piel ya no parecía piel. Se agitaba, se retorcía, como si 1000 manos empujaran desde dentro, tratando de liberarse. Sus ojos se habían ido, dejando solo cuencas vacías que supuraban un líquido espeso y oscuro, goteando sobre el suelo frío, chisporroteando al tocarlo. Entonces, dio un paso adelante. Sergio sintió su garganta cerrarse, su respiración reducida a jadeos superficiales. No podía apartar la mirada. No podía moverse. La cosa inclinó la cabeza. ¿Sabes por qué nos dejan aquí? Su voz se deslizó bajo la piel de Sergio, envolviendo su columna como dedos helados. No respondió. No podía. La cosa dio otro paso. ¿Sabes en qué nos convertimos? Las paredes crujieron, las baldosas bajo sus pies se resquebrajaron. El aire se espesó con el hedor de la putrefacción, filtrándose desde las mismas paredes como si el edificio estuviera pudriéndose desde adentro. Sergio cerró los ojos con fuerza. Esto no es real. Esto no es real. Una risa. Suave. Divertida. Entonces abre los ojos, Sergio. Su respiración se cortó. Sabía su nombre. Lentamente, muy lentamente, los abrió. La cosa había desaparecido. La habitación era normal. El cuerpo yacía inmóvil sobre la mesa, la sábana cuidadosamente colocada sobre su forma. Sin sonrisas retorcidas. Sin ojos vacíos. Solo quietud. Por un momento, se quedó congelado, su pulso golpeando con fuerza en su pecho. Luego, con manos temblorosas, volvió a girarse hacia las puertas. Se abrieron. Así, sin más. No lo cuestionó. No miró atrás. Corrió. Y, sin embargo, mientras cruzaba el pasillo del hospital, algo se aferraba al borde de su mente. Un susurro. Una presencia. Como algo invisible caminando justo detrás de él. Observando. Esperando. Se dijo a sí mismo que era solo su imaginación. Pero a la noche siguiente, cuando Sergio pasó por la morgue de camino a casa, juró haber visto una sombra moverse tras el cristal esmerilado. Y una voz. Suave. Burlona. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras inquietantes por la fría y estéril morgue. El aire estaba impregnado con el olor antiséptico y algo más profundo, algo que se aferraba a las paredes como un susurro de podredumbre. Santiago, el encargado del turno nocturno, había trabajado allí durante años. Había visto las secuelas de accidentes, crímenes y enfermedades. La muerte ya no lo perturbaba. Hasta esta noche. El cuerpo en el cajón 47 no se quedaba quieto. Había llegado horas antes, un Yondu encontrado sin vida en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Sin identificación, sin historia, solo un cadáver pálido y rígido con una expresión que no encajaba, su boca ligeramente abierta, como si hubiera sido sorprendido a mitad de un grito. Pero no era su rostro lo que inquietaba a Santiago. Era la forma en que el cuerpo se movía. Al principio pensó que era su imaginación. Un truco del agotamiento. Después de todo, las largas horas de trabajo le jugaban malas pasadas a su mente. Pero entonces, mientras estaba en su escritorio llenando papeleo, algo cambió. Un sonido, un golpe sordo. El bolígrafo de Santiago se detuvo. Escuchó. Nada. Sacudió la cabeza y volvió a su trabajo. Entonces, golpe. Más fuerte esta vez. Su respiración se cortó. Giró hacia las filas de cajones frigoríficos. Sus ojos se posaron en el 47. La manija no se movió. La puerta permaneció cerrada, pero juraría que lo había oído. Un leve crujido, como metal doblándose bajo presión. Tragando su incomodidad, Santiago se levantó. Agarró su portapapeles y se acercó al cajón. El aire a su alrededor se sentía más denso. Extendió la mano, dudando por un segundo antes de desbloquear el pestillo y deslizar la bandeja hacia afuera. El cuerpo estaba exactamente donde lo había dejado. Pálido, inerte, las manos cruzadas sobre el pecho, la delgada sábana de la morgue cubriéndolo casi por completo. Pero había algo distinto. La cabeza estaba girada apenas, mirándolo directamente. El pulso de Santiago se aceleró. ¿La había dejado así? No, la había colocado recta. Exhaló,
sacudiéndose los nervios, y empujó la bandeja de nuevo adentro. Tal vez no lo noté antes. Se dio la vuelta, de regreso a su escritorio. Entonces llegó el golpe. Un único golpe, claro y distinto, desde dentro del cajón. Santiago se congeló. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, pero su mente se negaba a procesar lo que estaba pasando. Otro golpe, más fuerte, más insistente. Un escalofrío lo recorrió, anclándolo en su sitio. Su corazón retumbaba en sus oídos. El aire de la sala pareció cambiar, volviéndose más pesado, presionándolo como una fuerza invisible. Y luego, silencio. Santiago se obligó a moverse. Lentamente, con cautela, giró hacia el cajón. Seguía cerrado, el pestillo asegurado. Sus dedos temblorosos flotaron sobre la manija. No debía abrirlo. Lo sabía, pero algo lo obligaba. Clic. El pestillo se desbloqueó. Tiró de la bandeja nuevamente, su respiración atrapada en su garganta. El cuerpo había cambiado. Los brazos ya no estaban cruzados. Ahora yacían rígidos y antinaturales a los costados del cadáver. La cabeza, que apenas se había movido antes, ahora estaba completamente girada, mirándolo fijamente. Los ojos, hundidos y apagados, estaban abiertos. Santiago retrocedió, su respiración entrecortada. No, esto es imposible. El cuerpo estaba sonriendo. Una sonrisa grotesca, antinatural, se extendía por su pálido rostro. Los labios agrietados, la piel seca y resquebrajada. Entonces, los dedos se movieron. Santiago salió corriendo. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras se dirigía a la salida, su respiración en jadeos entrecortados. Alcanzó la pesada puerta, agarró la manija, tiró. Cerrada. Forcejeó con sus llaves, sus manos resbaladizas por el sudor. Detrás de él, el inconfundible sonido de un roce, un movimiento de tela, el chirrido del metal contra el metal. Se negó a volverse. Las llaves tintineaban violentamente en su agarre mientras intentaba meter una en la cerradura. Su aliento se atascó en su pecho. La puerta no se movía. Y entonces, un susurro, bajo, áspero, justo detrás de él. «Déjame salir». El cuerpo de Santiago se tensó, el hielo recorrió sus venas. Sus dedos entumecidos apretaron las llaves. Cerró los ojos con fuerza. Esto no es real. No puede ser real. Algo rozó su hombro. Giró, presionando su espalda contra la puerta. La morgue estaba vacía, excepto por el cadáver. Estaba sentado, la sábana enredada alrededor de su cintura. Sus ojos, abiertos de par en par, brillando con algo incorrecto. La sonrisa, más ancha, casi divertida. La visión de Santiago se nubló por el pánico. Se giró de nuevo, sus manos temblorosas arañando la manija de la puerta. Y entonces, unos dedos fríos se cerraron alrededor de su muñeca. Su grito nunca salió de su garganta. Las luces de la morgue parpadearon de nuevo. Y cuando se estabilizaron, la sala estaba vacía. El cajón 47 estaba cerrado. El cuerpo había desaparecido. La morgue nunca debió ser un lugar de sonido. Era un lugar de silencio, frío, inmóvil y olvidado. Pero en algunas noches, cuando el aire se volvía espeso con el aroma de antiséptico y muerte, había algo más. Un susurro, débil, distante, llamando desde las frías cámaras donde los muertos deberían descansar en paz. Nadie nunca creyó a los trabajadores del turno nocturno. Renunciaban sin explicación, dejando solo manos temblorosas y rostros pálidos. Hasta que un hombre, Salvador, decidió descubrir la verdad. No le tenía miedo a los muertos. Pero esa noche, aprendería que hay cosas, hay voces, que jamás deberían ser escuchadas. Salvador había trabajado en la morgue de la ciudad durante 6 años. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba bien, y él prefería la tranquilidad. Los muertos no mentían, no traicionaban, no fingían. Simplemente existían en la quietud, esperando a que alguien los reclamara o que el frío los tragara para siempre. Pero esa noche, algo era diferente. El aire se sentía más pesado. Las paredes, normalmente opacas e inertes, parecían respirar con una presencia invisible. Y entonces, llegó el susurro. Suave, casi delicado. Una voz deslizándose a través del silencio como un hilo de viento. «Ayúdame».
Salvador se quedó inmóvil. El vello de su nuca se erizó. Su corazón, acostumbrado a la quietud inquietante de la morgue, se tambaleó. Se giró hacia las hileras de cajones metálicos, aquellos que guardaban los cuerpos olvidados, las almas sin reclamar. Su aliento se condensó en el aire frío mientras daba un paso lento hacia adelante. Silencio. ¿Lo había imaginado? Tragó saliva con dificultad, frotándose la nuca. Falta de sueño, se dijo. Había estado cubriendo turnos extra, reemplazando a un colega que renunció repentinamente sin decir una palabra. Tal vez el agotamiento le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, otra vez. Un susurro. Más cerca esta vez. Por favor, ayúdame. Los dedos de Salvador se cerraron en un puño. Su cuerpo se tensó mientras sus ojos exploraban la oscura habitación. No estaba solo. Alguien, estaba allí. Vaciló antes de avanzar hacia los compartimentos de almacenamiento. Los susurros venían del extremo más alejado de la sala, donde se guardaban los cadáveres recién llegados antes de la autopsia. Extendió la mano hacia la manija metálica del último cajón. El susurro se había detenido, pero el aire a su alrededor se sentía incorrecto. Había visto suficientes cadáveres para reconocer el hedor de la descomposición, la rigidez de la muerte. Pero este era diferente. Tomó una respiración profunda y tiró del cajón. El cuerpo dentro estaba cubierto con una sábana blanca, el protocolo estándar. Una etiqueta colgaba de su dedo del pie. Nombre, desconocido. Encontrado en casa abandonada. Causa de la muerte, desconocida. Un escalofrío recorrió la columna de Salvador. Él mismo había procesado ese cuerpo más temprano esa noche. Un Yondo, sin heridas, sin signos de lucha, solo, sin vida. Pero ahora, el aire a su alrededor parecía vivo. Extendió la mano, dudando, antes de agarrar el borde de la sábana. Y entonces, un aliento, no el suyo, un aliento superficial, entrecortado. Salvador apartó la mano de golpe. Su pulso resonó en sus oídos. Su mente le gritó que cerrara el cajón, que se alejara, que olvidara. Pero entonces, la sábana se movió. Un ligero desplazamiento, como si algo debajo intentara levantarse. Y luego, el susurro, ya no distante. «Puedo sentirte». Salvador retrocedió tambaleándose, chocando contra la mesa metálica detrás de él. Sus rodillas casi cedieron, pero se obligó a mantenerse en pie. Sus ojos estaban muy abiertos, su respiración entrecortada. ¿El cadáver estaba respirando? No, eso era imposible. Lo había visto, lo había tocado. Frío como el hielo, rígido como la piedra. Sin embargo, el susurro llegó de nuevo. «Sé que estás ahí». Salvador agarró el bisturí más cercano de la mesa, con los dedos temblando. ¿Un arma? ¿Contra qué? ¿Un cuerpo? ¿Una voz? Su mente rogaba por lógica. Esto tenía que ser una broma. Un truco de su mente agotada. Pero entonces, lentamente, muy lentamente, el cadáver se movió. No un espasmo, no una convulsión, un movimiento, deliberado. Una mano, pálida, delgada, sin vida, apartó la sábana. Salvador no podía respirar. La figura se sentó. El cuerpo que debería estar muerto, se estaba sentando. La cabeza se giró hacia él. Ojos oscuros, hundidos, lo miraban. Pero no estaban vacíos. No estaban muertos. Lo estaban observando. Una sonrisa lenta, enfermiza, se extendió por los labios del cadáver. Por fin, susurró. Salvador dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No, esto no era real. Pero entonces, salió del cajón, silencioso, fluido, como si la gravedad ya no lo afectara. La habitación se sintió más pequeña. El aire, sofocante. Salvador no pudo hacer nada más que mirar mientras el cadáver dio un paso adelante. Sus pies descalzos no hicieron sonido contra el suelo helado. El bisturí en la mano de Salvador se sintió inútil. ¿Qué podía hacer? ¿Luchar? ¿Correr? Y entonces, la voz, más clara que antes. Abriste la puerta. Salvador no entendía. Su mente no podía seguirle el ritmo. El cadáver dio otro paso. Sus labios se torcieron en algo que podría haber sido una sonrisa. Pero no lo era. Era hambre. Estaba atrapado, susurró. Hasta que me escuchaste. Salvador retrocedió, su respiración entrecortada. ¿Atrapado? ¿En la morgue? No.
En el cuerpo, había oído el susurro. Lo había seguido. Lo había liberado. El cadáver levantó la cabeza, inhalando profundamente, como saboreando el aire. Ahora susurró: es tu turno. Dolor, agudo, abrasador, estalló en el pecho de Salvador. Jadeó. Su visión se volvió borrosa. Sus rodillas golpearon el suelo, pero no lo sintió. Sus pulmones, su corazón, se comprimían. Lo último que vio, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, fue al cadáver, saliendo de la morgue, usando su rostro. El aire dentro de la morgue estaba impregnado con el olor de los químicos, una mezcla de formaldehído y algo más pútrido, algo que se aferraba a las fosas nasales y se asentaba en lo más profundo de los pulmones. Las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban sobre su cabeza, proyectando sombras inquietantes en las frías paredes de azulejos. A Nicolás nunca le gustaban los turnos nocturnos, pero esta noche se sentía diferente. El silencio era opresivo, solo roto por el goteo rítmico de un grifo con fugas en la distancia. Los cajones de acero que albergaban a los muertos se alineaban contra las paredes como centinelas en una tumba. Cada uno guardaba una historia, una vida ahora reducida a una etiqueta con un nombre y un caparazón frío y sin vida. Nicolás tragó saliva con dificultad, su respiración entrecortada. Había algo inquietante en la forma en que el aire se negaba a moverse. No estaba solo. No había nadie más en la habitación, pero el peso de unos ojos invisibles presionando sobre él le erizaba la piel. Lo había sentido antes, pero esta noche era insoportable, como si algo acechara justo más allá de su visión, esperando, observando. Un estruendo metálico rompió el silencio. Una bandeja de metal, que antes reposaba perfectamente equilibrada sobre la mesa, ahora yacía en el suelo, sus instrumentos esparcidos como huesos sobre los azulejos blancos. Nicolás se giró de golpe, su pulso martillando contra sus costillas. Nada. El aire permanecía inmóvil, denso e inamovible, como si el tiempo mismo hubiera dudado en avanzar. Exhaló, frotándose la nuca. «Contrólate», murmuró. Y entonces, escuchó el sonido. Un crujido bajo y húmedo. Un susurro de acero contra acero. Su estómago se retorció en un nudo. Uno de los cajones de la morgue se estaba abriendo. Se quedó mirando, su aliento atrapado en el pecho. La pesada bandeja de acero que sostenía los cuerpos tembló mientras se deslizaba hacia afuera. La etiqueta atada al dedo del pie del cadáver osciló ligeramente, atrapando la tenue luz. «Dr. Calvel». Nicolás parpadeó. El Dr. Calvel había muerto hacía 3 días. El informe oficial indicaba un paro cardíaco, una causa de muerte fácil, limpia. Pero todos sabían que había algo extraño en su fallecimiento. Algo de lo que nadie quería hablar. La sábana que cubría el cuerpo se movió. Apenas un poco, pero lo suficiente. Suficiente para que Nicolás viera lo imposible. Los ojos del doctor estaban abiertos. Lechosos, nublados, pero inconfundiblemente abiertos. Mirándolo directamente. Un jadeo ahogado escapó de la garganta de Nicolás mientras retrocedía tambaleándose, chocando contra un gabinete de metal. El estruendo resonó en la morgue, pero apenas lo oyó sobre el latido ensordecedor en su cabeza. Todo su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera, que abandonara ese lugar, pero sus pies estaban clavados al suelo. Entonces, el Dr. Calvel sonrió. Nicolás se llevó una mano a la boca, sofocando el grito que rasgaba su garganta. Los labios del muerto se curvaron lentamente, con una deliberación macabra, revelando unos dientes que parecían demasiado afilados. Un sonido profundo y gutural retumbó en el pecho inmóvil. Una risa. Nicolás cerró los ojos con fuerza. Esto no es real. Esto no es real. Pero cuando los abrió de nuevo, el cuerpo había desaparecido. La camilla estaba vacía. La sábana, antes cubriendo el cadáver, yacía arrugada en el suelo. Y entonces, sintió el aliento en su nuca. Caliente. Podrido. Demasiado cerca. Un susurro, apenas más que un soplo de aire, se deslizó hasta su oído. «No debiste mirar». Nicolás gritó. Las luces parpadearon violentamente. La habitación se sumió en la oscuridad. Por un instante, no hubo nada, solo un vacío denso e infinito devorando cada sombra. Luego, las luces tumbando volvieron a encenderse. La morgue estaba normal. Los cajones estaban cerrados. La bandeja de instrumentos de vuelta en la mesa.
El nombre del doctor Caldwell había desaparecido. Nicolás permanecía en el centro de la habitación, temblando. Su respiración era un jadeo entrecortado, su piel cubierta de un sudor frío. Tenía que ser una alucinación, un truco del cansancio. Estaba agotado, no había dormido bien en días. Sí, eso tenía que ser. Pero entonces lo vio. Una única y ensangrentada huella de mano sobre la bandeja de acero. Y debajo de ella, huellas frescas, alejándose del cajón. Nicolás tragó saliva con dificultad. No estaba solo, y nunca más lo estaría.